Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez para dar otro mensaje evangelístico y el día de hoy quiero hablar sobre el tema de la sabiduría. ¿Y por qué es importante hablar sobre la sabiduría? Porque como lo mencioné en un video anterior, es muy difícil para una persona que no tiene sabiduría ser salva. ¿Por qué? No es porque hay un versículo en la Biblia que diga que es necesario ser sabio para ser salvo, no lo hay. Sin embargo, es una conjetura a la que llegamos debido a que para ser salvo por medio del Evangelio hay que entender el Evangelio, y una persona que no entiende el Evangelio no puede ser salva por medio del Evangelio. Entonces, para entenderlo hay que tener sabiduría, pero no es la sabiduría normal del mundo la que te da la guía para entender la salvación, sino la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del mundo no es mala ni es buena. Es una sabiduría que te enseña cómo comportarte, cómo guiarte, cómo no dejarte engañar, cómo sacarle provecho a las cosas. La puedes utilizar para el bien o para el mal. Es con lo que comúnmente llaman por ahí la universidad de la vida. Lo que tú adquieres por medio de la experiencia, por medio del trato de los demás, lo que te hace ser pila, ser mosca, como dicen por ahí vulgarmente. Pero esa sabiduría no es la que te va a guiar a entender el Evangelio. La sabiduría que te va a guiar a entender el Evangelio es la que viene de Dios y se adquiere a través del contacto con la palabra de Dios, a través del estudio con la palabra de Dios, a través de la oración, a través de indagar, a través de quitarte los paradigmas también mentales que te han impuesto otros hombres que dicen venir de Dios y que tú veneras, por ejemplo, esos que tú llamas pastores, que te han enseñado de una manera ambigua el Evangelio, y se te ha clavado tan metido aquí que tú piensas que el Evangelio es ambiguo, y de ninguna manera el Evangelio es ambiguo. ¿Y qué es la ambigüedad? La ambigüedad es algo que se puede interpretar de una manera y de otra manera. ¿Y en qué es ambiguo el Evangelio que ellos predican? En el sentido que, y yo lo he escuchado de algunos predicadores, te dicen el tema de la salvación, por fe o por obras. Bueno, es ambas. Hay que hacer un poco de obras, pero también hay que tener fe. La Biblia enseña en algunas partes que la fe sin obras es muerta, pero también te enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Entonces quiere decir que es un poco de las dos. Así te dicen. Y eso es una ambigüedad, eso es una contradicción. Y déjenme decirle una cosa, la Biblia es el único libro que es perfecto, un libro que jamás se contradice, que no tiene incoherencias. ¿Qué pasa? Que la Biblia muchas veces no es bien entendida por la gente, porque hay que decirlo, no es fácil entender la Biblia en algunos casos. Hay cosas que sí, que la Biblia te explica claramente, pero no es fácil entenderla. ¿Qué pasa con estos ignorantes que no entienden la palabra y no entienden la doctrina de la salvación? Que te dicen que es mitad y mitad, que hay que hacer obras, pero hay que tener fe también, hay que tener las dos cosas. Y no es así, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces Efesios 2, del 8 al 9, no contradice a otros versículos de la Biblia, solo que ustedes están interpretando mal porque no tienen la sabiduría de lo alto para entender. Sin embargo, hoy este mensaje es para abrir los ojos de las personas. Entonces, Proverbios 4, 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de esta parte de las razones de mi boca, no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Los proverbios están puestos en la Biblia para dar sabiduría al alma humana. Cuando tú empiezas a leer los proverbios, Dios empieza a aumentar la sabiduría en ti, en todas las áreas. Proverbios 8. No clama la sabiduría de su voz de inteligencia, en las alturas junto al camino, las encrucijadas de las veredas separan, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended simple discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las prendas preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados. Ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento.
Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando en mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida, hablando de la sabiduría, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué dice aquí? El que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este punto quería llegar. La sabiduría es Jesucristo. Jesús es la sabiduría personificada. El que peca contra él defrauda su alma. ¿Por qué? Porque él es el salvador de las almas. Y todos los que aborrecen a Jesús aman la muerte. Todo el que no cree en el mensaje de Jesús y lo aborrece, está aborreciendo a Jesús. Entonces todo el que no ama la sabiduría ama la muerte, va a la muerte. ¿Por qué? Porque la sabiduría es necesaria para entender el evangelio. Entonces todo el que aborrece la sabiduría ama la muerte y va a la muerte. Proverbios 21, 16 al 18. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que no tiene sabiduría no va a entender el evangelio al final y no va a ser salva, no va a poder entrar al reino. Claro, esto es un versículo del Antiguo Testamento y tú dirás, bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero recuerda que la Biblia es un rompecabezas y que tú tienes que relacionar una cosa con la otra, y los principios del Antiguo Testamento son válidos en el Nuevo, mientras que no contradigan al Nuevo Pacto, porque ciertamente estamos en un nuevo pacto que hizo Jesús, pero los principios del Antiguo Testamento siguen siendo vigentes, los principios espirituales, y la sabiduría tiene principios espirituales. Eclesiastés 2, el verso 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya será todo olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Este es Salomón hablando, y Salomón decía que el justo y el necio serán olvidados, que ya todo se acabaría, porque Salomón no tenía una revelación del evangelio, porque el evangelio no se había predicado en ese entonces, porque Jesús todavía no había venido en carne al mundo en ese entonces. Y él no sabía que los muertos resucitan, él no sabía que el Mesías nos salvaría de los pecados y tendremos la vida eterna y seremos restaurados espiritualmente. Él no entendía eso. ¿Por qué? Porque es una revelación progresiva de Dios a través de los tiempos, que Dios va haciendo con la humanidad. Y en ese tiempo todavía no se había revelado el reino de los cielos. Entonces en ese tiempo muchos judíos pensaban que tú te morías, te ibas al Seol y ahí quedaba todo. Y poco a poco se fue revelando a través de la Biblia, a través de los tiempos, en el pueblo de Israel, la revelación progresiva de Dios, el Mesías que tenía que venir a salvarnos de nuestros pecados y la entrada al reino de los cielos. Jesús vino a hablar del reino de los cielos y era un concepto nuevo para todos ellos. Entonces, tomando bebidas energéticas porque estoy sumamente cansado. Por eso ustedes ven que algunos videos no salen también como otros. Se me ven las ojeras, la cara de cansancio, precisamente porque estoy trabajando. Y bueno, hoy es sábado, entonces hoy estamos muy cansados. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entiende una cosa: Salomón fue el hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo. Jesucristo es el más sabio y Jesucristo es la sabiduría personificada. Entonces, Salomón no tenía entendimiento de que venía el Mesías a restaurar la humanidad, a salvar a los pecadores para que fueran salvos y entraran al reino. Salomón no tenía la sabiduría del evangelio. Y Salomón tenía una sabiduría que venía de Dios, pero para el tiempo en el cual él vivía era una sabiduría grande. Sin embargo, la sabiduría de Jesús y la sabiduría que destapa el evangelio es algo mayor a lo que Salomón predicó, a lo que Salomón escribió y a lo que Salomón enseñó. Vamos a
Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú necesitas pedirle a Dios sabiduría, necesitas que Dios te revele, te abra los ojos para entender el evangelio que hemos predicado en todos estos videos, porque si no lo entiendes no vas a ser salvo, no puedes seguir en la ambigüedad. Tienes que resolver ese dilema dentro de ti. ¿Cómo es la salvación? ¿Por fe o por obra? Tienes que resolver ese dilema en la Escritura, no lo que te diga un pastor, no lo que te diga un hombre, ni siquiera lo que te diga yo, lo que te diga el Espíritu Santo. Yo estoy siendo un instrumento del Espíritu Santo en este momento porque Él te quiere revelar el evangelio, porque Él te está llamando. Sin embargo, no soy yo, no es Keter Ramírez, no es el hombre, es el Señor el que te va a revelar y te va a confirmar. Yo siempre le digo a las personas, oren, pídenle a Dios rema, palabra y pregúntenle si lo que yo predico es verdad. Y si Dios les dice que no es verdad, no me hagan caso más nunca. Siempre se los digo. Entonces no es mi palabra, sino la palabra de Dios. No soy yo, sino el Espíritu de Dios. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, en una nueva días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os priva de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas esas enseñanzas que las iglesias evangélicas dan. Hay unas iglesias evangélicas que mandan a guardar el sábado incluso. Otras que te dicen que tienes que usar el velo, que las mujeres tienen que usar falda, que el hombre tiene que ponerse camisa, que es pecado ir a la playa, que es pecado ver televisión. Yo conocí a una persona que iba a una iglesia evangélica pentecostal y le decían que ver televisión, escuchar la radio era pecado, imagínate tú. Entonces tenía prohibido todo eso, tenía que vestirse siempre con una camisa manga larga, porque si se ponía una camiseta, un polo así como este, era pecado, ¿no? Vestirse deportivamente es pecado, hacer ejercicio es pecado, etcétera. O sea, y son cosas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, son doctrinas de hombres, son religiones que no te salvan y te quieren decir que si tú cumples con esas cosas te vas a ir al cielo. Entonces están muy errados porque no entienden el evangelio. Piensan que hacer obras de justicia, que vivir en santidad es lo que salva, porque no han entendido la obra sustitutoria de Jesús. Primera de Corintios 1, 18 al 29. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí está hablando de que desechará la sabiduría de los sabios del mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate, la sabiduría del mundo no te lleva a Dios, te lleva a ser fariseo. La sabiduría que viene de tu propia mente humana, mente de hombre, te lleva a ser un fariseo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y eso que Pablo sí era sabio según la carne, según las Escrituras, porque Pablo había estudiado la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, miren, es importante entender que Dios escoge a lo débil, a lo ignorante, pero esas personas tienen sabiduría de Dios, sabiduría de las Escrituras. Puede ser que no sean muy inteligentes en cosas terrenales, puede ser que no tengan mucha sabiduría en cuanto a las ciencias, pero tienen la sabiduría de Dios y Dios les puede revelar el evangelio, lo pueden entender. Primera de Corintios 3:18, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Miren,
Hay muchas personas que estudian la Biblia, que saben mucho más que yo, que tienen años estudiando la Biblia, saben las reglas de la hermenéutica, de la exagesis, saben las reglas gramaticales, saben la Biblia en griego, saben la Biblia en hebreo. O sea, son personas que son apologistas, que llevan años y seguramente si yo debato en algunos temas con ellos me van a ganar fácilmente, pero no entienden el tema de la salvación. En ese tema sí yo puedo hablar con quien sea y le puedo demostrar con la Biblia que la salvación no se pierde, que la salvación es eterna. Les puedo demostrar que metanoia, cambio de disposición mental, es reconocerte como pecador y creer en el Evangelio es el hecho de que Cristo pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el Evangelio, creer esto. Yo se los puedo demostrar, pero claro, quizás si nos ponemos a hablar, no sé, de cómo se multiplicó la humanidad, fue que Caín se casó con su hermana, si nos ponemos a hablar de otros temas, incluso temas apocalípticos, nos ponemos a hablar, no sé, de la historia en el libro de Crónicas, qué piensan qué piensa el otro. Si nos ponemos a hablar de cualquier otro tema, quizás me ganen, ¿sí? Quizás sepan más que yo. Pero en el tema de la salvación, yo he recibido, porque no es de mi propia fuerza, de mi propia voluntad, no es de mi propio esfuerzo, la sabiduría de Dios para entender el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Esa es la sabiduría que hay que entender, que Dios todo lo sabe y Él sabe todos tus pecados. Él sabe, si tú por ejemplo vas a 70 años, Él sabe todos y cada uno de los pecados que vas a cometer durante esos 70 años. Él lo sabe todos y Él pagó por todos ellos. Él tenía ya de antemano visto todos los pecados que ibas a cometer y murió por todos ellos en tu lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Tú tenías que morir por cualquier pecado que hayas cometido y Él murió en tu lugar por todos tus pecados. Entonces, ya tú no tienes que morir por tus pecados, por lo tanto ya no hay pecado en ti si tú crees esto. ¿Qué pasa? Si tú no crees esto, si tú no entiendes esto, si tú crees que murió por algunos pecados, pero yo también tengo que hacer algo, tú no has cumplido con la segunda demanda, que es confiar en el buen mensaje, o sea, creer el Evangelio. Y si tú no crees el Evangelio completamente, tú no vas a ser salvo. Por eso tienes que entender, por eso es necesaria la sabiduría de Dios. Por eso yo te digo, pide sabiduría. Porque si eres bruto en las cosas espirituales, tú no vas a ser salvo, a menos que Dios haga un milagro y se te aparezca y te lo explique con dibujitos. Pues esos casos existen. Pero no es la idea, no es la idea, porque Él te está llamando. Te está llamando. Entonces, ¿cuál era la idea que tenían los judíos acerca del Mesías? ¿Por qué no querían creer en Jesús que predicaba este mismo mensaje? Porque ellos tenían la idea del Mesías político, pero también esto que dice Pedro aquí, que yo leí en un video anterior en el libro de Isaías, que no puedo tampoco leer todos los versículos todos los días porque el video va a ser interminable. Pero tenemos que entender que ellos tenían una idea equivocada acerca del Mesías y veían un Mesías político que sí, Jesús va a venir a reinar en la tierra. Salmos 2 del verso 6, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te haré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los enmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrad con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Él viene a reinar en la tierra con vara de hierro, eso es cierto, pero Él primero vino a salvar a los pecadores, y era lo que los judíos no entendían. Entonces, es necesario nacer de nuevo, como lo hemos venido hablando en esta serie de videos. ¿Por qué? Porque Él está llamando a las personas que han hallado la puerta, que son los cristianos evangélicos, para que crean el Evangelio completamente, el Evangelio que hemos venido predicando. Y es necesario atender al llamado, porque el llamado tiene un límite de tiempo, como ya también lo hemos venido hablando. Y en el llamado es que una persona cuyo espíritu no ha sido edificado, que todavía no ha nacido de nuevo, puede oír la voz de Dios, porque Él está llamando. Por eso, entonces tiene acceso cuando ora a sentir la presencia de Dios, porque Dios está en un proceso que se llama el llamado. Pero una persona que no está en el llamado o que fue soltada del llamado, ¿qué es lo que dice Juan 5 del 40 al 43? Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Analicemos este versículo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, no queréis venir a mí para que tengáis vida, quiere decir que esa persona no está viva, está muerta espiritualmente. Y si no quiere venir a Él para tener vida, quiere decir también que solamente en Jesucristo hay vida. Pero ¿qué es lo que dice Él? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Una persona que está muerta espiritualmente no quiere
ir a Dios, no quiere ir a Jesús, no quiere ir a la salvación. Está muerta y no quiere ir a Jesús, y Jesús es el único que tiene vida. Esa persona está muerta y no lo sabe. Y la vida está aquí, la vida de Jesús, y esa persona no quiere ir a Él. ¿Por qué? Precisamente porque está muerta espiritualmente, y los muertos no quieren nada, los muertos no se mueven, los muertos no respiran, los muertos no hablan, los muertos nada. Y espiritualmente hablando, los muertos no se mueven, los muertos no quieren nada con Dios, porque la muerte espiritual es alejado de la comunión con Dios. Entonces no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir esto: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le dice eso a los fariseos, sí, a los que están en contra. Pero también se puede aplicar a toda la humanidad. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El que está muerto espiritualmente no tiene amor de Dios en él, no lo tiene. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, así recibiréis. O sea, el muerto espiritualmente recibe todo lo que los hombres le dicen, pero no recibe lo que el Espíritu Santo le dice, lo que Jesús le dice, lo que el Padre le dice. Eso no lo recibe. No lo recibe porque está muerto. Entonces, debido a que el hombre es incapaz de su propia voluntad de buscar de Dios, Dios lanza el llamado, Dios lo llama. Aquí dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el que te busca. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, Él conmigo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay un llamado de parte de Él. En ese llamado tienes la libertad de comunicarte con Él, así no hayas nacido espiritualmente. Incluso en el llamado Dios cambia la vida de muchas personas, los saca de ciertos pecados para demostrarle el poder que Él tiene, hace ciertos milagros, les concede peticiones que ellos les hacen. Y la persona piensa que está buscando a Dios de su propia fuerza, de su propia voluntad, pero no, es el llamado. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios hace sección de personas como dicen los calvinistas? No, Dios escoge a uno y se echa a otro. No, Dios no hace sección de personas, porque Dios lanza el llamado a todos y nos utiliza a nosotros, a personas como yo, que somos salvos, para predicar la palabra por todos lados. Y cualquiera que reciba la predicación está en el llamado también, así le haga o no le haga caso. Sin embargo, tú me preguntarás, ¿y esas personas que nunca en su vida escucharon el evangelio, no sé qué? Bueno, es que Dios ya sabe el futuro, Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Dios sabe todos los futuros posibles de la humanidad, los sabe todos. Entonces Dios, como sabe todos los futuros posibles, Él predestina personas que Él sabe que en alguno de esos futuros posibles van a creer y los meta en ese futuro posible para que hagan su voluntad y sean salvos. Y no solamente con los salvos, Él predestina para sus propósitos a todas las personas que Él sabe que harán ciertas cosas para que la historia tome un curso determinado y se guíe como Él quiere que se guíe. Por ejemplo, y ya he hablado de esto en videos sobre la predestinación y no es el tema, pero vamos a hablar un poquito de esto. Si Dios hubiese puesto a otra persona en lugar de Poncio Pilato como procurador de Roma, y esa otra persona hubiera tenido un sentido de justicia más grande que el de Poncio Pilato y hubiera dicho a los fariseos y a los sacerdotes, miren, no lo van a crucificar a Jesús porque Él es inocente, así que se me van, y no hubiera tenido miedo de los sacerdotes judíos, entonces Jesús no hubiera ido a la cruz, no hubiera muerto y no se hubiese cumplido esto de la salvación. Sin embargo, Dios sabía que la persona idónea, con el carácter, con el temperamento idóneo, era Poncio Pilato, y Dios sabía que Poncio Pilato, de su propia voluntad, iba a tener miedo a los judíos e iba a entregar a Jesús. Entonces Dios le dio ese poder, lo puso en el lugar correcto, y Poncio Pilato, de su propia voluntad, hizo lo que tenía que hacer, que iba acorde al plan de Dios. Así actúa Dios con todos los seres humanos. Entonces, con los que van a ser salvos, que Dios sabe, mira, en este futuro posible, Keter Ramírez va a ser salvo, lo voy a poner en esta familia, bajo esta condición económica, lo voy a poner bajo este nivel educativo, o lo voy a poner para que le hablen de la Biblia de chiquito, lo voy a poner, y una serie de acontecimientos van ocurriendo en algún punto de la historia. Yo fui salvo, ya Dios sabía, y Dios puso todo eso, y yo de mi propia voluntad, no fui que busqué a Dios, pero cuando Dios me buscó a mí, yo sí de mi propia voluntad decidí creer el evangelio, porque eso sí es una cosa, en el llamado, tú de tu voluntad decides si crees o no, solamente que Dios ya sabía que fulano de tal iba a creer y lo puso en ese lugar, en el llamado y en el momento correcto. Entonces, ¿qué pasa? La predestinación es real, Dios predestina, pero también el libre albedrío es real, ambas cosas son reales. No es como dicen los calvinistas, no, Dios escoge a uno y se echa a otro, este lo elegí para que se vaya al cielo y este para el infierno, no es así, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a concluir. Mateo 7, 13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha, entrad por ella. Muchos han hallado esa puerta, dice más abajo, pero no entran. Están procurando entrar, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso sí entran muchos, por la puerta de la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, pocos son los que la hallan, pero también son pocos, como dice aquí arriba, los que entran.
Entrad por la puerta estrecha, porque una cosa es hallar la puerta. Los cristianos evangélicos han hallado la puerta. Ellos oran y sienten la presencia de Dios. Ellos en la Biblia tienen revelación. Ellos están viviendo en santidad, ellos están alabando a Dios. Hallaron la puerta, pero no han entrado. No han entrado porque no han terminado de creer las dos demandas de Marcos 1.15. Estar cambiando la disposición mental, o sea, reconocerte como pecador y confiar en el buen mensaje. Reconocer que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Y no que pagó nada más lo del pasado. Ignorante. Sé inteligente, sé sabio, no seas tan bruto. Y te lo digo con todo respeto, no seas un bruto. No, que Él pagó por mis pecados antes de yo conocer la palabra, pero si yo peco me voy al infierno porque ya no hay más sacrificio, no se está refiriendo a eso. Ya yo tengo un video sobre Hebreos explicando a qué se refería eso de que no hay más sacrificio. Luego he hablado en varios videos, pero tengo un video específico sobre eso, no se está refiriendo a eso. No voy a entrar en detalles con ese tema en este video, pero sí te digo una cosa, no seas bruto. Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros porque Cristo es Dios y Cristo lo sabe todo. Todo lo sabe, todo lo sabe. Él pagó todos los pecados, no solamente unos cuantos. Entonces, ten sabiduría, cree este evangelio, no seas ambiguo. Muchas bendiciones. Gracias.